Boludo, esos colombianos decían que nos iban a pasar encima, que Sí, nos sí, iban te a escuché, ganar, go. ¿verdad? Eso yo le estaba diciendo a Héctor antes, que los colombianos estaban súper agrandados, que decían que eran una Ahí me potencia, escuchan. que eran Ah. candidatos y al final terminaron haciendo hora contra nosotros, que en teoría somos una selección que está en lo más bajo de los o sea, de Sudamérica. O sea, para mí hoy en día estamos más abajo que Venezuela y todo, en tema prestigio. Quiero decirle más que estamos en vivo y en directo ya por YouTube. Un saludo acá a la gente que está viendo. Aquí saludamos a los amigos y colegas Mauricio Sanabria y a Johnny Guerrero. El de remera Paraguay es Mauricio y Johnny tiene la remera detrás de Paraguay. Y yo que estoy sin remera. Tengo que comprar. Voy a pasar el link. Bueno, empiecen más análisis, o sea, comenzaron más Mauricio y vamos a ir continuando y ahí compartiendo el link mientras. Ok. Bueno, a mí me sorprendió de alguna manera Paraguay. Me sorprendió, no sé si para bien o para mal, pero yo me esperaba después del primer tiempo que hicimos que estaba muy molesto realmente porque pensé que iba a ser como contra Chile, que Paraguay no jugó mal, pero al final le terminaron haciendo los goles, que fue lo que pasó en el primer tiempo, y no fuimos o sea, terminamos el partido contra Chile con una sensación de que jugamos relativamente decente, pero al final terminamos perdiendo. Pensé que iba a ser así y que el marcador iba a ser más abultado, pero los cambios le hizo bien a Paraguay. El ingreso de Ramón Sosa, la salida especialmente de Ernesto Caballero, siento que le hizo bien a Paraguay y al final creo que al final quedamos con un mal sabor de boca otra vez porque había posibilidades de llegar al empate y de hacer, o sea, y de sacar por lo menos un punto de este partido que iba a ser clave para las ambiciones de la selección. Eso. Continuando más, Johnny, si es Concuerdo que. totalmente con lo que dijo Mauri. Vale, empiezo. Concuerdo totalmente con lo que dijo Mauri. Yo realmente veía un panorama muy sombrío, por así decirlo, para el segundo tiempo, porque el segundo tiempo pintaba muy mal. El final del primero eh, no lucía bastante para la selección, porque eran muchas imprecisiones, jugadores que desde ahora adelanto ya no deben estar en la selección. Para mí son Almirón y Ernesto Caballero. Ernesto Caballero, yo no sé en qué cuestión le pone o bajo qué contexto le pone Garrero, porque realmente nunca demostró ser un buen jugador. En Libertad era un jugador más, en Libertad tenía muy buenos jugadores y aquí en la selección necesitamos a gente que ayude y fue uno menos. Hoy fue uno menos y después de 6 años yo creo que ya fue suficiente de Almirón. Si lo van a poner a Almirón, ponerle a los 70, a los 75 para que corra, pero no lo pongas más, amigo, de titular ya nunca más Almirón, porque demuestra que no es jugador para la selección, demuestra que no está disponible para poder demostrar eso que hace tiempo que le pedimos, que es ponerse la camiseta y llevarse el equipo al hombro. Cuando la selección más le necesitaba, se escondía, erraba. Muchas cosas que analizar realmente, pero yo creo que es dentro de todo un porcentaje positivo, ya que hoy perdimos contra una buena selección colombiana, más que nada para de cara al partido contra Brasil y Costa Rica, que en teoría se podría revertir un poco esto si es que se hace de buena manera con los siguientes cambios, ¿verdad? Bueno, yo vi un panorama importante en el primer tiempo con la presión de Paraguay ante Colombia. Eh, Le mostramos esa garra, le peleamos cada pelota y el resultado final es por dos centros que James Rodríguez los tira muy bien y nuestra marca falló. En la primera
Gustavo Velázquez no cierra el centro primeramente de James Rodríguez y en el segundo palo Espinosa se come la llegada de Muñoz y en el tiro libre de James Rodríguez, el cabezazo de Lerma, Alderete fue, como es, le hicieron sombra lo de Colombia para que no le puedan marcar a Lerma y ahí vino el segundo. Después con los cambios hicimos bien el trabajo, pero la verdad Almirón y Ernesto Caballero no se justifica más en el equipo. Fueron los únicos que no rindieron de buena manera. Otro que fue flojito hoy fue Villasante. Y al final, como algo global voy a decir ahora, Colombia termina pidiendo hora y nosotros pensamos en la teoría que Colombia iba a pasarnos por encima. Yo tenía una leve esperanza que Paraguay gane hoy, pero con la realidad claramente y por cuestiones de la vida, hoy Paraguay perdió, pero yo vi una mejoría, así que se podría trabajar para el partido ante Brasil, veremos cómo sale ante Costa Rica. Debería ganar Brasil hoy, pero en caso de sea algún empate, Paraguay deberá salir a ganar sí o sí ese partido si queremos avanzar de ronda. Un empate no nos servirá porque no dependeríamos de nosotros y así tratar de definir las cosas ante Costa Rica en la última fecha. Eso es lo que puedo decir como previa de este análisis de este juego. Un punto Eh, que me gustaría destacar y un jugador que me gustó porque a mí me gustaría que todos los jugadores jueguen de esa manera, Raúl, Cubas, Cuba, Andrés Cubas, sí. muy buen partido para mí. Es que Cuba viene levantando hace rato su nivel. El único que le hacía jugar mal era Berizzo, como le había dicho a Johnny en su momento. Es Absoluto. que es un jugador que corta, recupera, muerde, intenta hacer jugar. Y Cuba fue clave hoy en el mediocampo, porque hasta este señor Richard Ríos sufrió su marca, hasta le llegó a raspar. Fue algo, ¿cómo le puedo decir? Quiso avivarse Ríos, se apretaba la herida para que sangre más, para que le expulsen a Mm. Cubas, cosa que no era para expulsión. Le raspó nomás, pero no fue para roja. Y después ese penal que intentaron inventar, o sea, Mina intentaron inventar, porque yo pillé en el momento que no era penal porque era muy fácil que Mina muy fácil ganó y agarra y le empuja hacia abajo a Velázquez. Era muy evidente que la agarró y le empujó hacia abajo porque sabemos que Velázquez tiene buen salto. Y entonces cuando vi que el VAR le llamó, imploré que cobre bien porque a una vez a Paraguay se le desfavorece en cuanto al arbitraje y en esta ocasión pensé que no iba a cobrar, que iba a cobrar el penal y que no iba a anular su decisión. tenía que cerrar todo. Ese penal, ese era penal y tenía que cerrar todo, Dios mío. Era clarísimo, clarísimo, no, se notaba que el jugador colombiano en este caso agarraba y cargaba. Ese era más falta para el jugador paraguayo que para el colombiano. O sea, yo no sé dónde sacó el árbitro que era una falta de un supuesto agarrón, cosa que nada que ver. Por suerte el VAR después ratificó el tema de la falta, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé si quieren agregar algo más. También coincido con ustedes en la cuestión del medio campo. Andrés Cubas y Matías Villasanti hacen un muy buen papel en el medio campo. Yo realmente estoy lamentando muchísimo la falta de Diego Gómez, porque si Diego Gómez estaba en esta selección, yo creo que algo más íbamos a tener, algo más íbamos a demostrar. Para mí esos son los tres fijos de cara a las eliminatorias. Y hablando de lo de hoy, también quiero destacar que si bien tuvo sus falencias, Velázquez como lateral derecho rindió bastante bien, dentro de lo esperado porque es un central que está jugando por la derecha. Y me gustó bastante cómo hizo su tarea, si bien falló en algunos cuantos, cumplió para mí y eso. Nosotros Y ahí, Mari, antes estábamos destacando que Luis Díaz, que todos esperábamos que sea la gran figura de este partido por parte de Colombia, de alguna manera fue anulado completamente para mí por Paraguay y en parte gracias a Gustavo Velázquez, creo yo.
Desde esa cuestión quería agregar algo. En esa cuestión sí Almirón ayudó, porque él ayudó a llevarle por la raya a Díaz para tratar de llevar la marca, porque en algún momento estuvo 2 contra 1 Luis Díaz con Gustavo Velázquez y Almirón. O de repente era a Caballero o Velázquez, pero Velázquez hoy se comió vivo a Díaz. En la única que ganó, tiró un centro que Espinosa cierra del otro lado, entonces no pasó nada. Otro punto alto de Paraguay creo que fue Alderete, como siempre, Imperial. Y hoy vi por fin a un capitán que comenzó a retarle a su defensa, que es Fabián Balbuena, cosa que no hacía Gustavo Gómez. Y por mí, desde mi opinión, no creía que era un capitán importante o positivo para Paraguay. Yo vi eso en Balbuena y eso fue clave en la defensa para que Paraguay hoy pierda solo 2-1. Con el tema de Valbuena me gustaría agregar otra cosa también. Que en cierta parte del partido, creo que Enciso no dio un pase a tiempo y también le dijo las cosas Valbuena. También le bajó la línea, siendo que estaba haciendo la figura del partido, desde mi punto de vista, por lo menos para Paraguay. Y Valbuena igual le mandó a la mierda, como se dice, a Enciso. Sí, no, yo quiero destacar también lo de la zona defensiva porque en muchos contragolpes salían a presionar en la mitad de la cancha a los jugadores de Paraguay. Y si no, estaban en 3 cuartos de cancha, estaban Balbuena y estaban Alderete. Y siempre, la mayoría de las veces ganaban. Si no todas las veces, la mayoría de las veces. Y como se dice, pasa la pelota y no el jugador, ¿verdad? O sea, el famoso dicho. Entonces yo también quiero, ya yendo del uno por uno, quiero destacar la defensa paraguaya, también teniendo en cuenta eh, el labor ofensivo de Matías Espinosa, estuvo aceptable, pero yo le pediría más a Matías Espinosa, porque yo lo vi en unos cuantos partidos en Libertad y realmente es un buen jugador, o sea, tiene proyección, sabe tocar, sabe salir de líneas y hoy lo vi un poquito flojo en cuanto a la marca. Era más luchador en la mitad de la cancha, tratando de bajar, ¿verdad? Pero yo le pediría un poquito más. Igual estuvo muy bien teniendo en cuenta los amistosos y los jugadores que pasaron por el lateral izquierdo, ¿verdad? No sé qué ustedes piensan. De lado. No se veía el otro lado. Bueno, de parte de Espinosa, la única falencia que tuvo fue justamente en el primer gol, en donde se le escapa la marca de Muñoz, que fue el que cerró en el lateral derecho y terminó siendo gol. Pero luego de ello tuvo un trabajo importante por arriba, por abajo, también en la ofensiva, ayudando ahí en la banda a Enciso. Y de lado Gustavo Velázquez ha hecho un gran trabajo y una vez lo que fue sobrepasado por Luis Díaz y la otra vez fue burlado por una genialidad de James Rodríguez, un enganche le saca de encima y tira al centro y terminó siendo gol. Eso también hay que decir que Julio Enciso, de parte de la marca, en el primer gol no ayuda en la marca antes, en el inicio de la jugada, antes que reciba James Rodríguez y termina ese en gol. Y en el tiro libre, en donde él hace la falta inocente, para mí no había que hacer falta ahí y llegó ahí el gol. Justo le dije a mi papá, espero que no sea gol este porque fue innecesaria esa falta para mí al lado de la raya. Lastimosamente entró. Pero bueno, es algo de errores de juventud, pero él fue el que más insistió. Pero vamos a ir hablando más adelante por lo que veo, porque vos querés comenzar la parte defensiva a la ofensiva. La labor del arquero en el día de hoy, de Mourinho, la verdad que me pareció que pudo haber hecho más en los corners, digo, en el segundo gol por sobre todo, que podía haber salido para descolgar esa pelota, podía haber salido para golpear y sacarla. Eh, en el primer gol sí le ganaron la espalda a Espinosa, ¿verdad? Pero yo no veo, bueno, este es el primer partido, es su debut. Realmente yo también critico eso de Garnero de no haberle puesto ya en otros partidos para que él pueda tener un poco más de seguridad. Pero bueno, o sea, dentro de todo, espero que si es que va a seguir siendo el arquero,
que se vaya afianzando y que vaya teniendo un poco más de confianza, ¿verdad? Porque la verdad que por lo menos es rápido, pero yo lo veo muy dubitativo, no sé si por el debut o por la presión o porque los dos goles lo hacen de cabeza, pero espero un poquito más de él de cara ya a los partidos que vienen, ¿verdad? Y de mi parte, por ejemplo, Morínigo, no sé qué gran cosa podía haber hecho al menos en el primer gol. En el segundo capaz podía haber salido, pero el tema es que el centro fue muy lejano y fuera de muy lejos de su área chica, pero puede tener un cierto grado de culpabilidad, pero luego de ello ha salido, ha ayudado en la parte del juego en los pies, ha sido primera salida siempre de Paraguay, ha salido al corte siempre, ha sido rápido y ha ayudado a salir rápido a Paraguay de defensa a ataque con balones largos con el brazo, tirándole a los laterales sea Velázquez o Espinosa o alguna vez tirando un pelotazo largo con el pie para Arce o Adam María cuando estuvieron. Y para mí, para hacer su primer partido, ha tenido autoridad para poder jugar. Eso sí, lastimosamente en su debut termina entrando dos, o sea, los dos goles. Para mí, Axel no debía hacer este su debut, o sea, eso también suma muchísimo para mí después del partido que hizo Carlos Coronel contra Chile, que me pareció flojísimo. Él debía ser el titular en el siguiente partido amistoso contra Panamá. Ahí debía haber sido, y así de paso le probaba ya también en un partido un poco más tranquilo. O sea, también fue su prueba de fuego contra una gran selección. Desde mi punto de vista, no pudo haber, o sea, para mí hizo todo lo que podía hacer en los dos goles. No creo que tenga culpabilidad, por lo menos desde mi punto de vista. Y sí, sí, concuerdo. Vamos con el mediocampo para ir analizando. Creo que a Cuba ya le mencionamos. No sé si quieren agregar algo más. O ir ya por No, ya Santi. yo mencioné lo de Cubas y dije que él para mí debe ser fijo. Es una persona no muy corpulenta, es una persona de bajita, ¿verdad? Pero tiene mucho carácter, va con todas las pelotas. Eh, es un buen tapón, un volante tapón, como el típico el Topo Cáceres o como Richard Ortiz mismo, ¿verdad? Pero es Sí. chiquitito, va al cuerpo, va a la marca, y eso yo destaco de él. La verdad que no me puedo quejar de Cubas, yo lo he aprobado una vez más. Como desde el inicio de estas eliminatorias me sorprende, la verdad que siga manteniendo un nivel tan elevado. Y sí, Cuba ha tenido un nivel importante. Garnero le encontró su lugar. Fue uno de los fijos del inicio. Y fue clave para este partido de Paraguay. Porque Paraguay en el primer tiempo en la medular sufrió poco. Porque Cuba cortaba las jugadas, cortaba el juego, de repente o sea, se tenía que hacer faltas, hacía y trataba de darle el balón a Villasanti o también al jugador Ernesto Caballero. Y cuando entró Bobadilla, cambió el partido para Paraguay desde el aspecto del medio. Y cuando Enciso se centró, retrocedía y centraba los pases, es decir, trataba de iniciar la jugada desde el medio campo para adelante. Y en dos ocasiones hizo eso y encontramos espacios importantes que pudieron haber aprovechado Almirón en una ocasión y en la segunda ocasión fue para Sosa, pero fue offside en el segundo tiempo. Y a la falta del señor Kaku Gamarra, lastimosamente, otra vez Matías Rojas hoy entró y no hizo nada. No entiendo por qué sigue teniendo tantas oportunidades. Para mí, el señor Kaku es el que debe tener las oportunidades para poder jugar principalmente ante Brasil, que es el partido que definirá o no si seguimos o no en la Copa Quiero América. destacar eso, Axel. Eso quiero destacar, lo que dijiste, la recuperación rápida. En Brasil, yo, bueno, los últimos partidos que pude ver, los resúmenes que pude ver contra México y después contra Estados Unidos, a Brasil le duele muchísimo cuando vos le recuperas la pelota y le metes pasos filtrados. Entonces, eso puede ser una opción muy válida, teniéndole a Cubas como recuperador o teniéndole a alguien que sepa filtrar pases, como Kaku, ¿verdad? Analizando ya uno por uno,
Ernesto, como te dije, yo espero no verlo nunca más en la selección. En- yo no sé en qué cabeza le entró a Garnero ponerlo, porque el muchacho estaba perdido, no sabía qué jugaba. Hubo una jugada donde tenía que dar un pase de 1 metro Sí. y agarra, se tropieza y viene, y le saca el colombiano y saca un remate que pasó cerquísima del palo. Esa fue la primera del partido. Sí, o sea, el tipo en vez de agarrar y asegurar pelota, un pase de 1 metro, quiso salir jugando, se trabó, casi se cayó. Eso fue impresionante. Yo voy O sea, siempre para a reír. trozarle mucho también a Ernesto Caballero, pero para mí en esa jugada por lo menos no había un pase claro, según recuerdo. Para Lo mí, que por lo podía menos. haber hecho era tirar la Espinosa atrás y que la manda a volar. Eso yo pensaba. Claro, a eso voy. Y por Claro, eso a vino eso esa voy, que haga un jugada. pase atrás. El tipo le quiso hacer huevito, le quiso Sí. hacer huevito al colombiano. Y ese es el problema de perder la pelota en el medio campo, porque vos te quedás frontal y abierto en defensa y aparte justo tiró el salonista, el ex salonista, Richard Río, que tiene un gran remate de larga distancia y sabe pegarle al balón. Casi entró goles, a pesar de que Rodrigo Mourinho intentó desviarlo y no alcanzó, porque Sí, fue un pero cerró bien misil. No, Mourinho en no, eso. pasó cerca del palo, o sea, Sí, estuvo cerca, ¿verdad? Pero son jugadas muy tontas, en donde vos no, o sea, vos podés agarrar, y en muchas jugadas él agarró y retrocedió, bueno, porque se dio cuenta de que si seguía haciendo eso, capaz en alguna que otra, la cagaba, ¿verdad? De vuelta. sí. Entonces agarró y empezó a asegurar, y ya por suerte no pasó lo mismo, ¿verdad? Pero Es que digo estuvo nomás, muy... Sí. ¿cómo? No, es que estuvo muy impreciso con los pases, eso es lo que quería decir. Concuerdo contigo en esa parte. Y realmente para la marca también, no sé, cuando corre parece que, no sé, parece que le está dando un calambre, y cuando vaya a la marca parece que llega a destiempo y se pasa. O sea, yo siempre me fijo en él cuando juega, y es un jugador, no sé, muy rudimentario, Pa- hablando en serio. No, no tiene recursos. El muchacho va y es para molestar, ¿verdad? Entonces, yo realmente, si es que vas a poner un medio campo de contención, ponerlo a Bobadilla. Bobadilla hoy hizo un buen partido, realmente, cuando entró en el segundo tiempo, ayudándole más a Villasanti. ¿Verdad? Villasanti también quiero destacar que hizo un partido correcto, recuperando pelotas y pasando rápido al contraataque. Esa es una de sus características. Yo antes lo criticaba muchísimo a Villasanti también, tengo que reconocer, y ha evolucionado también bastante en relación a lo que venía haciendo en las eliminatorias pasadas con respecto a estas eliminatorias que empezaron y ahora la Copa América. Realmente Villasanti, para mí, se ganó también un lugar en el medio campo. Continuamos, Mauri. Sobre Villasanti, a mí no voy a decir que no me gustó su partido, pero no me pareció su mejor partido. Pero también es porque, tipo, en este partido él estaba más, tenía que pisar más el área, a diferencia de otros partidos que estaba más en la marca. Para mí, capaz, y por eso le costó un poco más, porque tenía que ocuparse de filtrar más, o sea, de pasar más, de llegar más al área y no centrarse tanto en la marca como venía haciendo en otros partidos o como venía haciendo siempre. Porque por lo general te metían a un volante tipo enganche como Matías Rojas, que era el que se encargaba de meter los pases, ¿verdad? Al final no hacía tampoco, ¿verdad? Pero dentro de todo, bien, según leí, no tocó muchas pelotas hoy Villasanti como lo venía haciendo, pero para mí fue un partido correcto. Sí, Villasanti hizo un gran partido demostrando su jerarquía, que el por qué juega en el gremio y por qué ya ha sonado varias veces para irse a Europa. Y hoy ha demostrado que nuevamente es jugador de selección de Paraguay. O sea, de repente estaba un poco acelerado para dar los pases, pero a la hora de la recuperación fue importante. Y yo entiendo el por qué capaz jugó hoy el señor Ernesto Caballero, pero no hizo ese trabajo que es recuperar el balón con Cubas para que juegue más suelto Villasanti, cosa que pasó por momentos, pero Ernesto Caballero se equivocó en pases muy infantiles y cuando entró Bobadilla se organizó todo. Y estaba viendo justamente los comentarios ahora en Twitter
sobre Ernesto Caballero y hay algunos memes, por ejemplo, me anotó un amigo, ¿por qué no se fue Robert Pires Mota, que ya jugó en la selección, ya rindió? Todos sabemos quién es ese amigo. Y el amigo del técnico, seguramente. Hay que decir las cosas como son, sin filtro. Mientras que no dañemos a tercero, excelente. Bueno, la fase ofensiva, creo que primero hay que hablar del señor Julio Enciso. Comenzando más Johnny y yo voy a terminar después de Mauri. Realmente hay que reconocer que este muchacho, un pibe que está debutando en la Copa América, si bien ponerle que 2 o 3 pases no dio a tiempo o se tardó para dar o no pasó, este muchacho se puso el equipo al hombro. Esto es lo que yo pedía a Almirón y a otros jugadores en su tiempo. Este muchacho hizo de todo para que la selección no perdiera hoy. Corrió, marcó, jugó, pasó y metió un gol que seguramente le va a ayudar muchísimo. Yo estoy seguro que le va a ayudar bastante para crecer en confianza, para demostrar muchas más cosas, porque realmente hubieron jugadas aisladas, ¿verdad? Donde él agarraba y apilaba a colombianos. O sea, hubo una jugada que me sorprendió, que habían 3 colombianos y se los saca a los 3 de encima. Y viene uno, un central, y le encima. Porque le pegó al arco y le encimó y rebotó la pelota, ¿verdad? Sí. Pero se sacó a esos 3 colombianos de encima. Y yo hace mucho que no veo a un jugador así en la selección. Que sea así habilidoso, ¿verdad? También se notó mucho que cuando entró Ramón Sosa, encontró un socio con quien puede asociarse. Y en la primera pelota, o la segunda pelota que toca Ramón Sosa, entra el gol de Paraguay. Cambió muchísimo ese chip que tenía la selección y daba la sensación que podíamos empatar. O sea, eso, ponerle que fueron los 5 minutos más sofocantes para Colombia, porque daba la sensación que Paraguay podía meter el segundo. Y yo resalto bastante eso de Enciso, que es una persona que se lo venía criticando mucho porque no tocaba su pelota, porque era muy individualista. Puedes llamarle como quieras, pero no hay que ocultar el hecho de que se puso el equipo al hombro y por cositas que faltan mejorar en la selección, no empatamos o no nos llevamos la victoria, ¿verdad? Porque realmente él hizo un muy buen partido y yo quiero destacar lo que hizo hoy, ¿verdad? Porque es su debut en Copa de América y es uno de los primeros partidos oficiales nuevamente con la selección después de su lesión, ¿verdad? Porque venía jugando amistoso, ¿no? Entonces, uno de sus primeros partidos oficiales con la selección. Seguimos, Mauri. Bueno, yo no sé qué voy a decir Enciso. Yo es un jugador que vengo bancando desde siempre. Hoy no me sorprendió para nada el partido que hizo, porque este partido de ponerse el equipo al hombro y de jugar, de meter pases filtrados, de intentar siempre, yo lo vi 1000 veces en el Brighton, 1000 veces. Para mí son demasiado injustos con Enciso la gente, porque creo que es su tercer o cuarto partido oficial. Y es el primero que juegan todos los minutos. Sí, también. Y se lo critica, se lo mata demasiado porque no pasa, porque esto. Para mí, si no pasa la pelota es porque busca, porque intenta, porque sabe que puede. Y se sabe que puede. Y desde el partido contra Perú, que fue donde más se lo mató, empezó a pasar mucho más la pelota, empezó a asociarse mucho más y eso se ve. Y hoy se vio otra vez en todo el partido que buscó. Hubo una pelota que llevó del medio campo y le dejó no servido obviamente a Almirón, pero fue una pelota muy clara. Y para mí, no sé, todos los paraguayos deberíamos bancarlo a muerte a él porque es el jugador diferente que tenemos y que siempre quisimos. Hay algunos jugadores que hace como 10 años venimos aguantando y bancándole y no demostraron todavía nada. Y a un pendejo de 20 años que tiene 3 o 4 partidos en la selección lo matamos porque no hace todo perfecto. Y de parte de Enciso, yo justamente lo único que le pedía es que toque un poco más, pero me gustaba siempre su agallas para tratar de chulearle a algunos jugadores, fintar. Oye, hoy a 3 con un enganche le saca 2 y después el tercero
tira el disparo y casi mete gol. En 2 ocasiones, como dije, retrocedió hasta el medio campo para hacer la labor que debiera haber hecho, por ejemplo, Kaku o Matías Rojas cuando jugaron en su momento. Tratar de buscar las conexiones y de ser creativo, porque Enciso ha filtrado 2 pelotas importantes. Una fue en offside lastimosamente para Sosa, y después en aquella jugada al Mirón, que porque no se decide a enganchar antes de recibir el balón. Por ser muy zurdo termina malogrando allí, pero ese fue pase de Enciso que pintó a 2 ahí desde el medio y terminó filtrando para Almirón, que no se decidió a tirar el pase al medio con la derecha, y cuando picó la larga un pique ya no alcanzó. Y aparte de eso, en el gol de Enciso, uno que es clave también es Alex Arce, porque él fue que peleó la pelota, porque esa fue una pelota llovida que él la baja, se carga al central, que creo que era Mina, todavía era Locumí, creo que era el Mina ya. Después agarra Enciso, la pasa a Sosa, o sea, Arce a Sosa, y Enciso el segundo palo cierra. Yo pensé Lucumí que... se fue en el primer tiempo ya lesionado. Sí, sí, sí. Mina era. Sí, sí, Mina. No, pero no recuerdo si era Mina o Davison Sánchez el que fue el que le estaba marcando a Arce. Eso es lo que no me recuerdo. Y después llega el gol. Recién estaba viendo comentarios en Twitter y todos los colombianos le odian a Enciso. Eso es lo que quiero decir. Todos lo odian a Enciso. Es que le bailó. Sí, sí. Él y Arce se cargaron la defensa de Colombia hoy. Yo quería destacar el trabajo en el primer tiempo, especialmente de Arce, que de nada se generaba cosas, Sí. peleaba todas las pelotas. Para mí, viendo los amistosos, no había duda de que él tenía que ser el titular, el 9 titular de la selección, y yo creo que hoy confirmó otra vez eso. O sea, y aparte, muy inteligente para poner el cuerpo siempre, para quedarse con la pelota, para probar, aparte de que tiene mucha potencia también. No es solamente grande y fuerte, también es rápido. O sea, para mí tiene que seguir en el equipo sin duda. Y él es un delantero muy completo, como le dije a Johnny en su momento. Es criado a base de locro, poroto. ¿Cómo le podemos decir? Es un jugador de la campaña que se alimentó bien y juega al fútbol. Es muy técnico, es ambidiestro, sabe guapear, sabe aguantar la pelota, sabe cabecear, le choca a los rivales. A Lucumí primeramente le hizo volar, pero a 10 metros por ahí para un córner que consigue él. Y después, luego que se hizo un sobreesfuerzo, Lucumí termina lesionándose debido a que el que estaba siendo marcado era Arce, que le iba a ganar velocidad y casi pasa allí en la marca, y si llega a pasar, le va a pasar a Enciso el balón. Y en una jugada, él agarra y hace el cambio de frente para Enciso, que lastimosamente a Enciso se le queda un poco atrás y ahí no se puede aprovechar. Y en una estuvo solo Arce, pero lastimosamente Enciso tuvo una marca de 2 jugadores, y o si no era otra cosa, porque Arce estaba ya de cara al arco y el central estaba un poco lejos de él. Y si filtraba el balón era seguro gol, porque es un jugador que sabe definir. No es que se vaya a equivocar como Adam Vareiro, como se equivocó contra la selección de Panamá. Y Arce es un jugador que ya ha ganado el partido de su vida, que fue en la pandemia, cuando él dejó el fútbol debido a que la intermedia paró, un año estuvo fuera, se recuperó, trabajó allí con el tema de la macatería, vendió hamacas, también sábanas, y volvió al fútbol. Le enfrentó a la Liga Grapegüeña a un equipo de Humberto García, lo lleva a Meliano, y la historia se cuenta sola. Hoy está viviendo una oportunidad importante e inesperada para su carrera, pero él sabía que se lo merecía. Y hoy por cosas de la vida no metió el gol, pero creo que más tarde que temprano va a llegar ese gol para este número 9 que nos ilusiona. Un 9 parecido. Más temprano que tarde. Sí, Yo, justamente. yo, realmente, yo realmente lo veo a Alex Arce con muchas ganas, con mucha fuerza. El tipo va y atropella a todo. Eso, los colombianos eran muchísimo más altos que él. Y eso no se notaba, o sea, en corpulencia eran mucho más grandes. Y eso no se notaba. Él los va, los encara, los atropella, va, molesta. Como decía Mauro, también genera jugadas. Y yo realmente eso destaco mucho de él. Aparte que te ganan las pelotas aéreas, o sea, te baja la pelota, te la acomoda ahí para que vos la tengas en el medio campo. O sea, para mí es
un jugador muy interesante. Realmente. Quiero más que, la verdad, que si es que va a jugar, bueno, yo de hecho creo que va a jugar contra Brasil. Quiero que alguien le acompañe, o sea, un semipunta otra vez. Y de por ahí ya no se le puede dar su gol, ¿verdad? Porque también yo creo que si es que iría a convertir, va a tener mucha más confianza también. Y que agregar, ¿verdad? O sea, le faltó el gol nada más a alejarse, que cumple como un 9. Por otro lado, también hay que destacar lo que hizo Ramón Sosa. Bueno, antes de ir con Ramón Sosa, vamos a ver con los titulares. Almirón. Vamos a hablar de Falta uno. Almirón. Vamos a hablar de Almirón. Ahí yo voy a hablar por último. No sé quién quiere hablar primero. Hablar primero, Mauri, yo recién hablé todo. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos decir más de Almirón que ya no se sepa? O sea, un jugador que ya, creo que ya ahora para Estados Unidos creo que es su o sea, su cuarta eliminatoria mundialista ya. ¿Puede ser? Su tercera recién. Su Eh, tercera. Su Su tercera, tercera, bueno. porque él no estuvo para Brasil 2014, Sí. creo. Es su tercera y todavía no demostró nada. Eh, sus números no nos lo dice todo. Tiene 2 goles en 40 partidos. Nunca fue determinante para la selección. Nunca, nunca fue lo que se esperaba. Mucha gente le defendía diciendo que no tenía, o sea, que no era como en Newcastle, que no tenía jugadores, o sea, que los jugadores de la selección eran malos, por eso no podía destacarse. Y para mí, el partido de Enciso de hoy es una prueba de que sí te podés destacar en una selección, vamos a decirle que no es tan técnica. O sea, porque tuvo oportunidad él mismo para marcar el gol y falló, tenía la pelota y muchas veces no sabía qué hacer con ella. Para mí, que su ciclo ya está cumplido. Y tiene que ser, si no es suplente, tiene que dejar de ser convocado y todo. O sea, no es un jugador que sienta que le sume algo a la selección. Tiene como 2 partidos destacables en 8 años. O sea, no sé. A Y mí, sí, para mí, Almirón jugó hoy porque Enciso rinde más por izquierda. Pero hoy vimos que Ramón Sosa puede jugar por izquierda y Enciso por derecha, que era el eterno tema porque ambos son extremos por izquierda en sus clubes y cuando jugaban inversos no rendía uno y el otro sí. Almirón juega por la derecha en el Newcastle. Sí, sí, pero te digo nomás de parte de Enciso y Sosa juegan ambos Ah, por sí, sí, sí. izquierda. Ese es el Ah, sí, tema, sí, pues. sí, sí. Y yo, por ejemplo, pondría este equipo para el siguiente partido. Repetiría la defensa, Cubas, Villasanti, Boadilla. Media punta, Enciso. Y podría jugar Sosa y Arce arriba. O ponerle otra vez abierto a Sosa por izquierda, por derecha a Enciso, o que juegue ahí suelto Enciso que se mueva de medio para derecha. Y de número 9, Alex Arce. Pero Almirón debe dejar de irse a la selección paraguaya, ya una verdadera vergüenza. A mí no me interesa jugadores que rindan en sus equipos, lo mismo decía por Gustavo Gómez, y en la selección no rindan. ¿A quién nos sirve? Para mí es como para decir que jugadores paraguayos se destacan en el exterior, pero en la selección no rinden. Para mí es el famoso figuretti que vienen aquí y no hacen absolutamente nada. Y creo que hoy Almirón ya puede decir de a poco adiós a la selección y a las convocatorias. Si es que Garnero sigue la filosofía de seguir probando otros jugadores, Aguayo, por ejemplo, tranquilamente podría haber hecho mejor trabajo que él también. En vez de Almirón ser un recambio importante, Aguayo sería importante para jugar por allí porque él juega allí en Cerro Porteño por el lado derecho y sea un recambio de Ramón Sosa en la selección porque sabemos que Derlis aún no está al 100% lo de su lesión de rodilla. Ángel Romero hoy entró, pero gran cosa no hizo, no es el mismo Ángel Romero de antes, en mi opinión. Y entonces creo que Almirón hoy ya no merece tampoco tener ese número que tiene el número 10. Es Yo que quería perdón. preguntar una cosa nomás. Sí, Aguayo se fue convocado a la Copa América. no, él fue el único que salió.
pero se fue para Para los las amistosos. Por los Olimpiadas. amistosos. Pero para las Olimpiadas se fue. Para la Olimpiada está habilitado. Sí, ya está habilitado. Para mí eso es lo mejor, o sea, para mí capaz la Copa América era un poco apresurado para él y que para mí es mejor que se vaya a la Olimpiada y que ahí verle y ahí que se le pruebe y ahí, o sea, me parece una muy buena decisión lo que hicieron. Realmente, con el tema de Almirón, a mí me parece que ya cumplió su ciclo. El tipo tiene 30 años, ¿verdad? Pero en todo su tiempo, desde que llegó a la selección, no aportó nada, realmente. No llegó a aportar nada. Para mí que la 10 le pesa bastante, porque cuando yo recuerdo cuando él tenía la 23 anteriormente, él era un jugador un poco más libre, qué sé yo, ¿verdad? Capaz le pese también el hecho de ser el protagonista o el que tiene que hacer las cosas en la selección, pero realmente se demuestra que no es un jugador para la selección. En todo el tiempo que él estuvo, no demostró nada, no, no aportó nada, muy poca cosa él lo aporta. Realmente es momento de, no sé, no sé si de prescindir de él, pero realmente no tiene que ser titular. Sí, Empezando ahí. No, no tiene que ser titular. Almirón. después de que hable Mauri, ya leerá unas declaraciones de Garnero en la conferencia de Ah, prensa. qué interesante eso. No, yo quería agregar Probablemente. algo más nomás a lo que estaba diciendo Johnny. Yo pensé que, y yo le había comentado a Johnny que Almirón iba a destacarse mucho más o que capaz iba a jugar un poco más tranquilo ahora que la responsabilidad no recaía completamente en él, con jugadores como Enciso o Sosa, que capaz podían distribuirse un poco más la responsabilidad del equipo. Pensé que por eso capaz iba a rendir un poco mejor de lo que venía haciendo, pero no fue así. Bueno, algunas declaraciones de Garnero en la conferencia de prensa. Dijo sobre el ingreso de Ernesto Caballero que por el momento resultó muy bien de lo de Ernesto y él entró para el tema de una defensa combativa. Y acá veo una imagen, por ejemplo, en Twitter, lo que vemos nosotros, Ernesto Caballero, y lo que ve Garnero, Tony Kroos. Tony, sí, seguro que Pero la bueno, única no sé, explicación. hoy Ernesto Caballero poco y nada, o sea, recuperaba balones, pero después a la hora de tocar, Paraguay Es que, necesitaba salir al Axel, contragolpe y no Son ayudaba muy nada. generosos, Axel. Axel, Son muy generosos. todos sabemos que Ernesto Caballero no es un jugador para la selección. No, y claro, Para pero mí yo Libertad y quiero todo le queda mostrarlo grande. nomás, ¿verdad que ahí Sí, está? sí. Ahí se ve. Lo que, Para mí Libertad y todo le queda grande a Ernesto Caballero. sí. Y después sí, esto coincido con Garnero. La sensación que fue que competido en todo momento. En el primer tiempo no encontré tanta diferencia excepto resultado. O sea, Es los que, goles llegaron es por dos que pelotas paradas, o sea, pelotas centro frontales al área, en donde Paraguay no puede contrarrestar la situación y lastimosamente las dos ocasiones claras de Colombia terminan en gol. es que, Axel, es lo mismo que pasó con Chile y nos Sí, comimos 3. O sea, no nos sirve que seamos de jugarle de igual a igual al rival y que seamos, o sea, que esté el partido 50-50 si al final terminamos comiéndonos los goles nosotros. No nos sí, sirve. concuerdo. Bueno, ahora es hora de analizar a los que entraban en el cambio. Esperan, voy a ver, ya colocar. ¿Ustedes se acuerdan? Para ir viendo mientras. Sí, Bobadilla. Bobadilla y Sosa fueron los Sí, primeros dos Sosa, cambios sí, Bobadilla por por Ernesto y Ernesto Almirón. y Sosa por Almirón. así mismo. Después entraron Amareiro y Ángel Romero Ángel en la Romero. final. Y último ¿De quién Matías quiere Rojas. hablar primero? ¿De qué jugador? Yo quiero ir por lo bueno primero, por Dale, Ramón dale. Sosa. Bueno, Ramón Sosa demuestra que él no tiene que ser suplente. Si bien en algunas ocasiones se apura, no toma la decisión correcta de ponerle que de 5 veces, en 2 ocasiones no toma la decisión correcta, pero las 3 ocasiones que sí decide bien, te genera algo, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo veo, porque realmente le falta todavía rodaje para estar en la selección. Eh, y es un jugador muy interesante, muy desequilibrante. Yo creo que si es que tiene un poco más de tiempo, va a demostrar muchas más cosas porque es bastante desequilibrante.
En la jugada el gol lo demostró, pensando bien, mirando dónde iba a tirar el centro, no es que lo tiró nada más. Súper bien calculado para Enciso. En la marca sí no le podés pedir demasiado porque él no es una persona que te baje a ayudar a dar una mano. Pero si tu intención es ganar y atacar, Sosa te puede dar un plus bastante importante, por lo menos desde mi punto de vista. Si vas a salir a ganar y tenés un buen medio campo, ponelo a Sosa siempre. En mi equipo, Sosa es titular. Para mí Ramón Sosa hasta ahora en las eliminatorias de Paraguay fue el mejor jugador de Paraguay en las eliminatorias hasta el momento. Capaz y no hicimos solamente un gol, ¿verdad? Pero fue el que más buscó siempre y el que siempre intentó. O sea, en mi Sí. equipo también Ramón Sosa siempre estaba titular, sin duda. Es que Sosa, uno ve también siempre la concentración, de repente ese video de TikTok, o sea, en vivo en TikTok con Almirón, Con y Enciso, son los que siempre están justo, o sea, juntos. con O Enciso. sea, y entonces, esa es una clara cuestión de que se entienden mucho y eso es muy fundamental para la selección. Y ahí el que está sobrando ya es Almirón hace rato. Sosa ha demostrado que volvió el Sosa a Talleres, el que por algo fue convocado y aquel Sosa que jugó ante Perú por eliminatoria sudamericana aquí en Ciudad del Este y tuvo un gran nivel y dejó grandes sensaciones. Espero que contra Brasil juegue porque podrá ser clave ante una selección brasileña que vamos a ver cómo sale el resultado ante la selección de Costa Rica. Si es que sale empate ese partido, el que va a tener más la urgencia creo que va a ser Brasil, porque Brasil en la última edición que quedó fuera en fase de grupos de una Copa América fue en Estados Unidos 2016, cuando Perú lo deja en la última fecha fuera y Brasil carga las maletas y va de nuevo a su país y se queda sin nada. Y aquella final fue Argentina-Chile. Paraguay, le doy este 0-0 dato. por ahora. 0-0 ¿Sí? Brasil-Costa Rica. Le doy este dato de Paraguay. Después de 49 años, Paraguay pierde en el debut Mm. en Copa ¿Contra quién América. había sido? ¿Contra quién había sido antes? Contra Colombia. Sí, Colombia, justamente. Contra Colombia, justamente. justamente. El Sí. último partido. Y fue algunos 4 años antes de la última Copa América de Paraguay. Pero Axel, yo creo que de eso, no recuerdo cuántos años dijiste, pero más de la mitad seguro fueron en empate. Sí, 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 claro, Y claro. Pero todas te las digo Copa nomás que no América que perdían. recuerdo, Paraguay empataba siempre. No, eso sí. No, pero yo te Yo estaba que diciendo el recuerdo dato que no perdían. la Copa América 2011. Empataban Empate. todos Yo los recuerdo partidos. la Copa América 2011 empató en el debut con Ecuador. En la de 2015 Bueno, empató en el debut con Argentina 2-2. Sí, en esa Copa En América el debut de empatamos la todos Copa los partidos. América 2019 empató con Qatar Qatar. 2-2 también. 2-2. Y en el de 2021 había empatado también contra... Ah, no, había ganado contra Bolivia Contra en el debut. Bolivia, sí. Ah, 2021. Sí. Así mismo. En 2011 empatamos todos nuestros partidos y llegamos a la final. Exacto. Bueno, hay que tener un dato. Argentina había perdido en 2021 en el debut ante Colombia, Nah, o sea, 2019. no puede ¿Y qué ser, pasó Axel. después? Es muy No, no, divague no, ya. no vamos a comprar ese humo. Qué lindo humo, ¿eh? No, No, pero ahora Nah, yendo igual, solamente que al siguiente Argentina, jugador, solamente que Bobadilla, Argentina elimina en la semi, ¿eh? sí, sí, A en Colombia. penales. a Colombia en penales. Ojalá, ojalá, Ojo, pero hay que ojalá pasar vuelva a traer primero. una Copa Va a América ganar a Brasil Brasil. va a pensar esas cosas. Sí, sí. Para mí, viéndolo desde antes de empezar la Copa América, para mí Colombia era un rival más duro que Brasil, Sí, yo por la concuerdo. calidad. Hay que No, reconocer eso. Yo realmente este partido contra Colombia lo analizaba y pensaba, bueno, un empate bastante bueno, ¿verdad? Estuvimos ahí nomás. Yo, siendo realista, pensaba que capaz no podían pasar por encima, ¿verdad?
Ahí vino el gol de quién. Me sorprendió Escucho también. gratamente lo de hoy y espero que se mantenga y que evolucione más bien. De Costa Rica y no caemos todos para atrás. Contra Brasil yo creo que podemos tener chances. Legal. Brasil no viene muy No, bien. digo nomás. Y hay que esperar a ver qué pasa con Costa Rica. La verdad que yo creo que si Brasil empata con Costa Rica va a ser un buen resultado para nosotros. Johnny lo está viendo ahí. Yo estoy mirando acá. ¿Gol de quién, eh? Sí, estoy viendo. Yo estoy escuchando que anda viendo el partido. Ahora sí de Brasil, no creo que le meta a Costa Rica. Pero hay que hablar de algo. Bobadilla, por ejemplo, Brasil. Marquinhos. sí, volviendo al análisis de los jugadores que entraron de suplente, Bobadilla creo que entró encendido, mostró del por qué fue convocado, del por qué está en San Pablo en la actualidad y por qué no juega a los Juegos Olímpicos y sí juega a la Copa América. Ha tenido un rendimiento muy parejo, puede hacer mejores cosas, pero con mejores minutos, o sea, siendo titular. Y creo que un mediocampo con Bobadilla, Villasanti y Cuba sería más que interesante para enfrentar a Brasil. O sea, porque ahí vamos a tener a dos jugadores con salida, que son Villasanti y Bobadilla. Me hubiera gustado también que sea Peralta, pero Peralta hoy no jugó y prefiero que jueguen los que ya han tenido minutos en esta Copa América. Y arriba, como les dije, Enciso, Arce y Sosa. De mi parte al menos. Para mí un rendimiento de 6 puntos de Bobadilla desde que entró hasta que terminó el partido. Bobadilla, como te dije hace rato, no me disgustó del todo. Cumplió. No resaltó demasiado, pero cumplió. Eso es lo que yo puedo decir de él. Cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Tampoco fue muy importante, ¿verdad? Porque ya, después de que salió Villasanti, ya Paraguay en el medio campo no tenía piernas. Sí, Y yo creo que cumplió, más que nada. se empezó a notar mucho Yo eso. creo- Más después del gol de Paraguay se empezó a notar que nuestro medio ya se quedó sin piernas, pero también todo lo que se corrió en el primer tiempo, porque hubo momentos donde no podíamos quitarle la pelota a Colombia y todos nuestros jugadores prácticamente estaban detrás de ellos buscando perseguirles, pero también cumplió Bobadilla, tampoco se le puede exigir mucho por lo que jugó y por el momento del partido en el que entró. O sea que bien, me gustaría también que sea titular para el siguiente partido. Después el siguiente a analizar es Adam Vareiro. Para mí no lo pude ver en ataque porque Paraguay comenzó a tirar más balonazos largos y no irse a su lugar y demás. Colombia tuvo un momento en donde desapareció el partido, es decir, después del gol de Paraguay, 5 minutos fueron de Paraguay atacando, Colombia no tenía la pelota y después se colocó de nuevo con algunos cambios hasta que entró Juanfer y ahí la cuestión fue de ida y vuelta de nuevo y Paraguay tuvo una oportunidad importante en ese momento del partido que lastimosamente no se pudo dar y entonces terminaron perdiendo, pero lo de Adam Vareiro para mí fue, no puedo contar gran cosa porque no lo pude ver de buena manera en el partido por la forma que lo planteó Paraguay en los últimos minutos, en donde Jerry Mina pierde más tiempo con los colombianos mismos para ir avanzando en el juego y en los minutos, a pesar de que agregó un minuto el árbitro, creo que se debían haber ganado 3 más por ahí, por cómo perdieron tiempos los colombianos. No, encima que estaba muy agrandado el colombiano y a bien que ganaban y perdían el tiempo. Para mí, prácticamente desde tiraba por el ahí. minuto 90 hasta el 91:30 no se jugó nada. O sea, No se jugó. nada. Hicieron la clásica, la de equivocar los papelitos en el cambio. Le pegaban así, se perdía como un minuto y algo en el cambio ahí que hicieron los colombianos. Sí, después Hicieron la James se fue a clásica poner de... la cinta capitana al otro y Sí. tal, la otra. Y después cuando Mina 2 veces cae en el tiempo de descuento por supuesta falta. Hubo falta, pero no para tirarse. Nada. Tremendo payaso ese Mina. Eh, otro que, bueno, yendo otra vez con Álvaro, Sí. poco nada, no se le pudo ver nada, porque Paraguay se dedicó ya a ver lo que salía nomás y eso. Quería comentarle nomás algo, que se anuló el gol de Brasil. Ah,
0-0 sigue. Vamos, la puta madre. El VAR anuló ahora. No sé por qué. Porque Paraguay tiene pasaje. Para eso tenemos que ganar. Sí, sí. Y eso, Mario es un jugador que realmente tiene con la capacidad. Yo no sé qué le pasó contra Panamá en ese mano a mano, realmente. Los nervios. Pero anda a saber, quizás le nubla mucho las cosas y conste que después la reacción que tiene cuando agarra el gol, se notó que estaba muy frustrado. O sea, eso también le bloquea mucho psicológicamente a los jugadores y esperemos que no mantenga eso, ¿verdad? Que en algún momento se dé y que pueda rendir también en la selección. Y después el último que ingresó fue Ángel Romero. Para mí también. Y Matías Rojas. Y Matías Rojas, dos que entraron y ni nos enteramos que en la Nada. cancha que estaban jugando. ¿O qué ustedes opinan? Yo no puedo No, decir gran nada. cosa cuando le vi. Yo tampoco. Yo lo único. Ángel Romero tuvo una sola jugada. Y Matías Rojas lo mismo, que tiró y la mandó a la mierda. No, ese no sé qué quiso hacer ahí el tipo. Era cargarla al centro. O sea, es lo que enganchar y le pegáis a diario y la mandó a la mierda. Y la mandó a la mierda como siempre. O sea. Pero es que tenía como 5 o 6 colombianos enfrente, no se iba a ir a ningún lado tampoco esa pelota. Yo veía cargar el centro y ya lo que pase, pero bueno. Sí. No, la amagaba uno, no sé, amagarla una o dos veces y tirar al centro a la olla, como sea, pero tampoco Sí. la tiré a la mierda. Sí. Esa pelota salió del estadio. Sí. Y. La verdad que yo creo que Matías Rojas también está cumpliendo ya un ciclo Sí. importante, pese a que entró de cambio, ¿verdad? Pero siempre se le da la confianza y no sé, yo creo que hay que prescindir también un poquito de él y empezar a jugar más con gente como El Kaku. como el Capu, ¿verdad? Yo no entiendo por qué el Kaku, no sé, por lo menos para que entre en el segundo tiempo, o sea, es un jugador con muchísima calidad y no se le tiene en cuenta casi, o sea, creo que Contra Chile. Sí, en la continuó, eliminatoria ¿no? hubo partidos donde ni siquiera entró y Paraguay le necesitaba, o entraba un ratito y se notaba que marcaba la diferencia. Contra Chile, por ejemplo, tuvo más tiempo de juego, pero en aquel partido fue horrible lo de todo Paraguay, así que no podemos tener en cuenta, ¿verdad? Pero para mí había que haber insistido una vez más con Kaku Romero para ver qué pasaba. No se hizo eso. Ingresó Rojas, que se le hela el pecho cuando tiene la remera de la selección. Y el Kaku ha demostrado que tiene jerarquía. Y en este partido, por ejemplo, ante Colombia sería más que importante para filtrar balones ante una defensa que es muy endeble. De repente tuvieron suerte para defender Mina como Davison Sánchez, pero cuando se filtró bien los balones, sufrieron un montón con Arce, con Enciso, con Sosa y demás. Pero bueno, yo por ejemplo hoy salgo con una idea de este partido que estamos para mejorar y que podemos dar pelea. Hoy competimos luego de mucho tiempo. Nos falta un poco más de gol, un poco más de frescura a la hora de definir las jugadas y asegurar la marca en la pelota parada, motivo por el cual han llegado muchos goles en los últimos partidos. De cara al partido ante Brasil, principalmente, que será el rival directo en esta fase de grupo si queremos avanzar de ronda, ¿verdad? Y sí, lastimosamente nos Yo, vienen haciendo bastantes goles por la vía que en teoría era antes nuestra especialidad, era lo que mejor se nos daba y ahora no. Chile creo que nos metió 2 también de esa manera, si mal no Sí, recuerdo, ahora 2 otra vez. Chile me metió dos de cabeza y hoy dos de cabeza, ¿verdad? a eso voy. Pero ustedes salen con otro sabor de boca o lo mismo que vimos ante Chile y o No. Perú, o mejoramos algo un poco ante lo que fue Panamá. Yo siento que Yo se siento mejoró. un poco mejor el panorama. Eh, no así como con Chile, ¿verdad? Pero digo Gustavo porque te da la sensación de que se pudo haber hecho algo mejor. Ese es el problema principal. De que se pudo haber hecho algo mejor, de que pudimos haber, no sé, creo que sí ganado, ¿verdad? O por lo menos empatado. Pero yo creo que se pudo haber hecho algo mejor desde la formación inicial, ¿verdad? Ya con los cambios fue mejorando un poco, pero eh, algunos nombres que siguen ahí,
y que lastimosamente tengamos que sufrir otra derrota para ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? En vez de ya dar un partido como una victoria y ahí analizar qué es lo que está bien y qué está mal. Pero volvimos a perder y ahora toca remar atrás ahora. Yo realmente después de que terminó el primer tiempo esperaba un partido como contra Chile, que nos pasaban por encima y terminábamos pasando vergüenza como ya pasamos muchas veces. Y me sorprendió la actitud con la que se entró en el segundo tiempo, cómo se mejoró y se llegó, porque muchas veces pasaba también eso con Paraguay en las eliminatorias y en muchos partidos que llegábamos, teníamos oportunidades, pero nunca convertíamos. Siempre tiraban, se nos iba al palo, se iba por poquito, siempre pasaba eso. Y hoy por fin se nos dio y convertimos, porque no sé, creo que antes del partido contra Bolivia, no sé hace cuánto que no metíamos un gol. Teníamos muchísimos partidos sin convertir y siempre estábamos cerca. Y a mí me gustó de alguna manera la actitud y me voy con mal sabor de boca, más que nada porque pensé que se podía más. O sea, pensé que podíamos sacar por lo menos un punto de este partido y creo que no me iba a ir tan enojado si terminaba 3-0 como contra Chile, porque ya nos pasaron por encima y perdimos, pero en este caso sentía que se podía hacer más y que podíamos empatar. Y al final terminamos como terminamos, pero bueno. Pero bien, bien la selección. A diferencia de muchos otros partidos, hay cosas que destacar que es muy raro. Y, y eso, esperemos seguir mejorando. ¿Hubo un penal para Brasil ¿Mm? o no? No sé, no sé. O sea, no. No, porque escuché nomás acá en la transmisión que hubo penal supuestamente, pero creo que al final o paré ahí porque no encuentro nada de información de penal. Para mí tampoco. Mm, Bueno, usted para usted es hoy, o sea, el resultado para Paraguay para que le convenga debería ser un empate entre Costa Rica y Brasil, ¿verdad? Sí, Y así matarnos de Sí, una vez por todas con Brasil en la siguiente fecha y definir ante Costa Rica. O sea, pero contra Brasil hay que ganar sí o sí. sí, eso está claro. Porque depender de Colombia que puede llegar a clasificar a la última fecha, creo que no es tanto en el negocio. Yo creo que con 6 puntos pasas siempre. O sea, Sí, y a no, 6, claro. y a 6 pasas. No, yo me claro. refería a que, por ejemplo, De Paraguay hecho, empate que ante ponerle Brasil, que. ¿no? Nada, pero No, es verdad. Ponerle que ahora, qué sé yo, Brasil empata, ¿verdad? Sí. Empate de un no, punto. saquen A la la siguiente calculadora, fecha, los muchachos, Colombia. saquen la calculadora. No, No, pero si ese es un empata y ejercicio de le ganamos a sangre. Brasil, nosotros dependemos de nosotros mismos. Por eso. Yo creo que seguimos Sí, dependiendo de no, nosotros claro. mismos. Pero ponete a pensar que si empatamos contra Brasil en la última fecha, ¿verdad? Digo, Colombia gana, ya va a tener los 6 puntos, ¿verdad? Sí. Y ya está Y clasificado Colombia y como Brasil van a primera. jugar en la última fecha. Sí, Colombia y Brasil van a jugar en la última fecha. Y nosotros contra Costa Rica, ¿verdad? Ahí va a depender mucho, no sé si diferencia de goles o qué onda, ¿verdad? Pero Voy a no revisar. sé si Brasil le puede ganar a Colombia.